Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar aquí pendiente en su programa Políticos o Politiqueros. Ya saben ustedes que pueden encontrarme en YouTube y en Facebook. Allí escriben Edwin Mendoza y pueden seguir las entrevistas y también en la fanpage de Santo Domingo Comunica. Es importante que ustedes sepan cuáles son los candidatos que nos quieren representar en la Asamblea Nacional, especialmente como ciudadanos, cuál es su trayectoria. Ese es el fin de este programa. También quiero saludar a mi amigo Darío Canyat, propietario de Casa Bambú, que nos recibe cada lunes para pregrabar los programas que salen los días jueves. Así que gracias Darío, al mejor lugar de Santo Domingo, acá arriba del Cerro Bombolí, tenemos una vista maravillosa, así que les invito a que vengan por acá. Tengo a mi amigo Ricardo Vera de la lista 51, creo que están en alianza, ¿no? Ya me va a explicar un poquito más quién es el candidato a la presidencia, quién es Ricardo Vera. Le conocemos acá en Santo Domingo, pero quiero también que él nos cuente su propia historia. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estamos? Edwin, buenas noches. Un gusto estar acá en tu programa. Cuéntame, Ricardo, ¿quién es Ricardo Vera? Nació en Santo Domingo, llegó a Santo Domingo. Primero quiero conocer esa parte tuya. Edwin, nací hace 45 años, hijo de un hombre muy trabajador de Calceta, de una mujer de Colombia que vino huyendo de los procesos de guerrilla que hubo en Colombia. Se conocieron aquí en este proceso de construcción de la vía Santo Domingo-Quevedo y bueno, ya mi mamá no quiso regresar, se enamoró de mi papá. Nací en el kilómetro 16 de la vía Quevedo, en el recinto San Andrés, perteneciente a la parroquia rural Luz de América. Viví ahí 15 años, tuve la oportunidad de estudiar en una escuela unidocente, muy bonitas experiencias del campo, muy dedicado mi papá a temas de ganaderos, y en eso estuvimos básicamente, entiendo mucho el asunto del campo. Tuve la posibilidad de trabajar desde muy joven por las condiciones socioeconómicas de aquel momento. Estudié de noche, sé lo que es estudiar en la noche por estas situaciones. He trabajado, como te decía, muy joven en territorio. Caminé todo Santo Domingo porque mi primer trabajo fue cobranzas, muy tierno. Me mandaron a trabajar en cobranzas, un tema muy duro. Pero eso te permitió un poco conocer, Edwin, el contexto de Santo Domingo, conocer las necesidades, relacionarme. Y desde ahí me volví una persona muy sensible, pero sobre todo muy empática. Ricardo, ¿cuántos hermanos son ustedes? ¿En qué colegio estudiaste? ¿En qué universidad te graduaste? ¿Cuál es tu profesión? Estudié en el Colegio Santo Domingo, luego estuve en proceso en la ESPE, estudié a distancia en vista de que la situación socioeconómica exigió que yo tenga que trabajar. Eso me volvió más sensible y parte de aquella experiencia ha sido la que me permitió construir una propuesta para los jóvenes bachilleres. Tuve la oportunidad de trabajar en la empresa privada, en la empresa pública. En la ESPE, mientras trabajaba, me gradué de ingeniero comercial. Inmediatamente tuve una maestría muy jovencito en administración de empresas. En estas experiencias, ni bien me gradué, tuve la oportunidad de ser docente en la Uniandes. Siempre he sido un tipo muy trabajador. En aquella época tuve la oportunidad de trabajar en 3 lugares. Trabajaba en una empresa de capacitación, trabajaba en la Uniandes dando clases y trabajaba en la empresa de agua potable. ¿Por qué? Porque tenía que pagar mi crédito del IESE, ya que mis padres no tenían la capacidad económica en aquel momento para darme el estudio. Y lo poco que ganaba tampoco me alcanzaba porque estudié en una universidad que en aquella época la ESPE era pagada. No era una universidad pública como es en este momento, pero te permitió generar esa fortaleza para salir adelante porque tenía el sueño de profesionalizarme, como todos los chicos de acá de Santo Domingo, para mejorar la calidad de vida, que es el ideal que todos tenemos. ¿Qué recuerdas de tu niñez, de tu adolescencia acá? ¿Cómo era Santo Domingo en ese tiempo? ¿Cómo ha cambiado ahora en la actualidad? Bueno, muy lluvioso. Recuerdo mucho de las lluvias que teníamos que íbamos a los ríos, qué lindo pasar debajo de la alcantarilla de un lado del río al otro. No tenías miedo que vaya a haber algún insecto, alguna alimaña. Bueno, nosotros veíamos una serpiente, primero sabíamos diferenciar si era venenosa o no era venenosa. Lanzarse desde arriba a las pozas de agua, una experiencia muy linda. Interactuar mucho en la ganadería, ordeñar, llevar a los terneritos a las 3 de la tarde para ponerlos en el corral, ¿no? Unas muy bonitas experiencias. Viví 15 años en el kilómetro 16 de la vía Quevedo,
veníamos a Santo Domingo al colegio, la ruta 23, súper rápido, porque si se te pasaba la ruta 23 ya no entrabas. Ahora no hay el tiempo de los chicos, que el portero sabe el nombre de los chicos. Entrábamos a la 1 de la tarde. Si no entrabas a la 1 de la tarde, recuerdo del portero de aquella época, don Jorge, ¿no? Te cerraba la puerta en el colegio Santo Domingo, un gran tipo, y esa era la orden, así que tenías que andar a un ritmo súper acelerado. Lo que me acuerdo mucho era aquello muy lluvioso, las lluvias de ahora no se comparan con aquello, y sí, de la finca mucho acordarme del río. Tú andabas en el río corriendo encima de las piedras y no pasaba nada, la pesca, ir en época de invierno a pescar a las pozas, ¿no? Con el anzuelito, nomás nada de caña de pescar, con tu machetito tú sacabas las lombrices, le ponías ahí en el ganchito y efectivamente salía de todo, salía vieja, dama, guaija, todo ese tipo de peces, ¿no? Unas experiencias únicas. Oye, me traes a la mente, pues yo nací en Santo Domingo, pero me crié en el Empalme, y allí también cerca de mi casa había un río, y hacíamos lo mismo, o sea, íbamos a pescar. Sé que tú también eres pelotero, te gusta el deporte, te gusta realizar actividades deportivas. Cuéntame, ¿desde cuándo haces actividad deportiva? ¿Cuáles son los deportes que te gustan? Para que la gente también conozca, ¿no? Hasta ahora te veo jugar fútbol, ¿no? Sí, tenemos la oportunidad de todavía jugar fútbol, bueno, a nuestro nivel, con personas de mi edad. Participo en los campeonatos interprofesionales post 40. Pero no, desde muy pequeñito, cuando en tu casa solo hay un televisor, y a veces si se daña el televisor 3 meses no podías ver tele en los inviernos. Y en ese tiempo no había Netflix, YouTube, no había nada. Tenías que salir a la pared a patear solito. Y no, desde ahí me gustó mucho, jugaba mucho en la escuela, jugué en el colegio, en los intercolegiales, tuve la oportunidad también de jugar aquí en los campeonatos amateurs, jugué Copa Pichincha. Lamentablemente una lesión en aquella época de ligamento cruzado anterior me frenó. ¿En qué equipo jugabas acá? Yo jugué en Coventa y llegamos a jugar Copa Pichincha. En aquella época con Talleres, jugamos con otros equipos, en aquella época jugamos contra San Pedro Pascual e Independiente José Terán. Unas muy bonitas experiencias. Independiente José Terán, que ahora es Independiente del Valle. Independiente del Valle, sí, cuando era de efectivamente. ¿Y de qué jugabas? Siempre he sido un volante mixto. Me gusta mucho la recuperación, tengo algo de técnica y entregarle al 10 de toda la vida. Tenga en el pie para que a su vez genere. ¿Harta patada? No, nosotros bastante limpio. Pero sí, somos un poco fuertes, pero nos gusta recuperar y entregar el esférico al 10 para que le ponga a los delanteros. En aquella época se jugaba con 3 delanteros. Estoy hablando hace 25 años, 27 años, ¿no? Mucho el 10 era el clásico 10, sí, y siempre he sido un futbolista. A lo mejor la parte de jugar a nivel profesional me frustró un poco por aquella lesión. Había que decidir entre operarte y pasar un tiempo a trabajar. Lamentablemente esas decisiones no me arrepiento, pero creo que soy un futbolista frustrado. También somos dos ya. Somos dos. También practico tenis de mesa, ese es uno de mis hobbies. Juego mucho con mis hijos, tenemos un grupo de amigos que hacemos todos los lunes, un poco con la pandemia nos hemos detenido, pero me encanta el tenis de mesa. No hubo la oportunidad de pronto de jugar a otro nivel mucho más competitivo, pero a nivel de los amigos, a nivel socialmente me integro mucho con el tenis de mesa. Tocaste un tema importante también que nos interesa a nosotros en este espacio, la familia. Tienes una bonita familia, tienes 2 hijos si no me equivoco, estás casado. Cuéntame un poco de ese tema, ese tesoro que tiene uno como persona, ¿no? Que es la familia. Tengo 2 hijos, Oliver va a cumplir 18 años. Está algún rato te cuento una anécdota un poco en esta parte política. Tengo otro chico que va a cumplir 12 años, 2 hombres, una anécdota, los 2 se llaman Ricardo. Después ojalá cuando estén bueno, ya todavía dice que sí, sí les gusta, que sí les gusta. Ya. Veamos un poco qué pasa ahí. En mi familia somos 9 hermanos, la mayor parte mujeres, y la mayor parte de mis sobrinos son mujeres también. Entonces tengo como 42 sobrinos, y el apellido Vera, la mitad están en mis hijos. Entonces les he intentado empoderar eso de que efectivamente sigan con mi nombre, un poco sin ser machista ni nada, pero ha sido una decisión un poco personal ahí que claro, tengan mi nombre mis hijitos. Pero teniendo tantas mujeres en la familia, hay que ahí inculcarles ese Ricardo entonces, ¿no? Sí. ¿Y cómo te llevas con ellos? ¿Qué compartes? Porque ya 18 años ya está adulto ya, pues. Te cuento que está muy integrado a la parte de este proyecto político.
hablamos de ideología, de ideología política, tenemos algunas diferencias conceptuales un poco en la parte política, lo que es muy importante, pero también está sintonizado en estos temas. Me va a acompañar en unos procesos de conversar con nuestro candidato a presidente en el tema universidad. Vamos a proponer un conversatorio de los chicos de 16 a 18 años que normalmente van a estar entre segundo y tercer año de bachillerato, que son los que ya tienen la expectativa de la universidad. Con ellos debe ser el conversatorio, no de pronto con nosotros, que a lo mejor los que siempre se han empoderado de este tema son los que están interesados únicamente en el rectorado y en los decanatos, y no, muy posiblemente, ¿quién quiere utilizar la universidad como una forma de desarrollarse profesionalmente? Mi hijo está muy empoderado de ese tema, ha sido un proceso voluntario y voy a generarle ese espacio donde exponga su punto de vista. Bastante interesante compartir esta pasión que es el tema político y también los intereses ciudadanos y de provincia. Ricardo Vera, ¿qué hace en sus momentos libres? Recorre la provincia, ¿qué eres? ¿Buen diente, eres mal diente, te gusta comer de todo? Cuéntame un poco también de esa situación. Bueno, me gusta mucho el tema turístico. En mis tiempos libres, los fines de semana, visitamos con la familia los lugares turísticos. Somos de muy buen comer en mi familia. Nos gusta comer de todo, efectivamente. Como buen manaba, pues. Sí, como buen manaba, ¿no? Por ejemplo, en mi dieta no puede faltar el maní, el plátano, el huevito, el quesito. Soy muy fanático de los desayunos, no light, sino un desayuno con verde. Potente para nací acá, pero tengo la tradición, ¿no? Mi mamá, a pesar de ser colombiana, se adaptó a lo que mi papá, un hombre de calceta, le gustaba. Y he llegado a mi familia esa tradición, ¿no? Somos de muy buen comer, recorremos mucho, nosotros vamos al caldito de manguera de la Cayambato, al hornadito de la Brancalazacón, a los ceviches que se venden en un lugar en Las Palmeras, el ceviche de balde. Ceviche guacho, ¿no? Si lo puedo decir, ¿no? Dígalo nomás aquí. Ceviches de guacho, muy buenos ceviches. Entonces, yo soy un tipo que me gusta comer a medida de lo que se pueda hacer, ¿no? En esta pandemia que hubo que pasar en la casa, lavé platos como no tienen idea, cociné también como no tienen idea, pero te permite adentrarte en esos procesos de hogar, en esos procesos que muchas veces uno, por la dinámica laboral, no los visualiza. Justo eso te iba a preguntar, ¿qué hiciste en la pandemia? Yo creo que siempre en base a una necesidad, a una emergencia, a un problema, uno siempre tiene que verle el lado positivo. Por ejemplo, yo veo muchas personas que pasan ocupados en el día a día por sus diferentes profesiones y muchas veces nosotros, y me incluyo, dejamos a un lado un poco el tema familiar por la necesidad de contribuir al hogar, ¿no? Para que a nuestros hijos no les falten nada, para que estén todas las cosas en casa. ¿Cómo aprovechaste tú ese tema de la pandemia con la familia? Imagino que pasaste con la familia. Sí, indudablemente. Bueno, un poco hacer ciertas cosas que no las hacías, como ver una película. También me dediqué a leer. Yo he sido un lector asiduo, pero un poco por la dinámica laboral en los últimos años he limitado. Terminé de leer ciertos libros, te recomiendo un libro muy bueno, Jamás Moriremos, de Deepak Chopra, donde te permite ver qué te dice, cuál es el enfoque de la vida más allá de la muerte, y lo analiza este médico hindú desde tres ópticas, la espiritual, la astrofísica y la biológica, y te dice qué pasa después de la muerte, y te permite tener una visión más clara. Recordemos que hay 9 tipos de inteligencia, la última es la inteligencia existencial. Responderte preguntas como, ¿hay infierno? ¿Hay paraíso? ¿Por qué si el universo es tan grande solo vive gente aquí en la Tierra? ¿Qué hay después de la muerte? Y te permite un poco redefinir esa parte conceptual. ¿Qué hicimos? También me dediqué un poco al entrenamiento físico, estaba con unas libritas de más, sí se puede, un poco ordenándose, hice ayuno intermitente, la última comida livianita a las 5 de la tarde, la otra a las 9 de la mañana, eso sí, un buen majado, no me sacrifiqué ni en el desayuno ni en el almuerzo, solo un poco, después la última comida que no sea más de las 5 de la tarde, hice ejercicio todos los días, solo descansábamos los días domingos y bajé en 4 meses, estaba con los 82 kilos y bajé a los 74 kilos, se demostró que con un poco de dieta, un poco de ejercicio, el equilibrio calórico se lo puede controlar. Oye, Ricardo, después del programa te voy a consultar cuál es la dieta, porque yo 8 kilos de más tengo después de la pandemia. Ricardo, ahora vamos a aterrizar un poco al tema político, hemos conocido un poco quién es Ricardo, nació acá en Santo Domingo, me dicen en la parroquia Luz de América, un recinto de la parroquia Luz de América. Ricardo, se te conoce a ti por tu actividad profesional, empresarial,
consultor, profesor, es muy conocido. ¿Cómo así te animas a participar para asambleísta? ¿Quién te manda a meterte en este conflicto, se podría decir, ahora que la asamblea tiene el 2% de aceptación? Cuéntanos. Esas son las mismas razones, la apatía y la desconfianza que tú tienes, que tienen los 370.000 electores de la provincia, nos ha generado que intentemos asumir esa ineludible responsabilidad, no solo de generar crítica, sino ser un actor político real. Asumimos esta responsabilidad, es una decisión muy pensada, una decisión que tiene que venir desde la familia, porque aquí tienes que migrar de solo ser crítico a ser un actor con propuestas. Hemos sido unos convencidos luego de por nuestra vida laboral, hemos sido docente universitario, he trabajado en algunas instituciones públicas y privadas donde me ha tocado caminar 3, 4 veces todas las calles de Santo Domingo. Tuve la oportunidad de ser jefe de catastros en la empresa de agua potable, donde migramos en el año 2007, no había nada en la empresa de agua potable, y migramos a actualizar y digitalizar. Nos faltó muy posiblemente la georreferenciación, pero en ese proceso caminamos calle por calle Santo Domingo. Indudablemente ahora es más grande que hace 13 años, sin embargo la dinámica era bastante similar. Soy gerente de la empresa RB Consulting, una empresa especializada en sondeos, una empresa especializada en investigación de mercados. Eso también nos ha permitido que hagamos este tipo de recorridos. Mi primer trabajo fue de cobrador y como era jovencito, un poco las mejores cuentas se las dan a los que tienen más años, ¿no? Pues al muchacho darle las más complicadas y tenía que ir a los lugares donde la parada de bus no era el final, había que caminar mucho más. Y eso me ha permitido, mi origen socioeconómico era bastante limitado y he tenido las carencias. Y lo que creemos sobre todo es de que Santo Domingo debe migrar a ser un territorio humano para vivir. Y esa es la base, Edwin, de nuestra campaña, buscar un Santo Domingo humano que desde los diferentes espacios de la gobernabilidad estamos convencidos de que se lo puede alcanzar. ¿Ustedes hicieron algún tipo de alianza o vas por 51 concertación? ¿Quién está? ¿Cuáles son las figuras nacionales? ¿Cuál es el candidato a presidente? ¿Cuál es el vicepresidente? ¿Cuál es el primer asambleísta nacional? Cuéntanos un poco sobre concertación. La lista 17 y la lista 51 concertación creyeron conveniente generar una alianza a nivel nacional que se llama la Alianza Honestidad. Nuestro presidente es César Montúfar, un hombre comprometido y con convicción de toda la vida en la lucha contra la corrupción. Nuestro candidato a primer asambleísta nacional es Fernando Villavicencio. ¿Qué más podemos decir de Fernando Villavicencio? Quien ha generado los insumos desde el espacio privado para que la Fiscalía pueda desarrollar los procesos de acusación y finalmente la justicia sentencie a los involucrados en el caso conocido como Arroz Verga o en el caso Odebrecht. Entonces vemos que estamos en esa dinámica. Julio Villacreces, candidato a vicepresidente de la Comisión Anticorrupción de Manabí. Ricardo Vera, que siempre hemos estado en estos procesos de defender los intereses públicos. Creo que nos hemos sintonizado en esta dinámica, generar propuestas que vayan por un lado, primero a optimizar los recursos. Estamos convencidos que no es problema de que no hay plata, estamos convencidos de que si la plata se la maneja adecuadamente, la mayoría de las deficiencias, de las necesidades podrían ser suplidas si es que hay políticas públicas coherentes, pero sobre todo sensibles a las necesidades. Es que por ahí va, pues no, esa es la clave del éxito. Puede haber la plata del mundo, pero si los que administran son corruptos, no hay plata en el mundo que alcance, y eso ha pasado en nuestro país en los últimos años, y esperamos, ¿no?, que nuevas figuras se puedan involucrar y que no únicamente quede en el concepto de ir a trabajar en la corrupción, sino que se aterrice y se puedan ejecutar esas acciones. ¿Cuáles son las propuestas puntuales que hace? Primero vamos con el candidato presidencial, el señor Montúfar. ¿Qué te sedujo o qué te llamó la atención de lo que él propone? Primero, ordenar la casa. El Ejecutivo es el que maneja el 98% del presupuesto. El último presupuesto andaba hemos tenido presupuestos en los últimos 7 años, el más alto que fue de 35.000 millones, los presupuestos más bajos de los últimos años, 29.000 millones de dólares, financiados la mitad siempre, sea de 29.000 millones o de 35.000 millones, financiado la mitad del petróleo y la otra mitad con los impuestos. ¿Cuál es la principal propuesta? Transparentar y ordenar la casa. El Ejecutivo maneja el 98% de esos recursos, estaríamos hablando por sobre los 27.000 millones de dólares para todos
los programas de los cuales los más importantes, por un lado está salud con 3.500 millones de dólares y por otro lado educación con una cantidad bastante similar. Primero, transparentar la casa. Luego, hacer un Estado mucho más eficiente. Un programa con altísimo contenido social, pero no de los 5 ejes que nos hablaron del plan Toda una Vida. Acá, efectivamente, aterrizar a generar espacios de alto contenido social. Transparentamos la casa y vamos por el otro lado, a dinamizar la economía sobre la base de la reactivación de la pequeña y mediana empresa y de la empresa familiar, reformando la Ley de Economía Popular y Solidaria para que aterrice a lo que nosotros hacemos, empresa familiar, con empresas, con instituciones públicas que sean amigas del ciudadano. Y ahí entra Ban Ecuador, por ejemplo, un programa sólido de acompañamiento antes, durante y después del emprendimiento, focalizando en esos espacios de gente que quiere para sus pequeños emprendimientos préstamos de 2.000, de 3.000 y de 5.000 dólares que sean fáciles y que sean ágiles de dar, sin garante, porque si usted tiene problemas y tiene déficit de hacer un capital y le piden garantía, le piden las 3 últimas declaraciones del impuesto a la renta y usted está empezando a generar un emprendimiento, no puede ni lo uno ni puede lo otro, porque en estas épocas de crisis ni la familia pues quiere ser garante suyo. Que el Fondo Nacional de Garantías sea una entidad ágil para que se pueda generar créditos ágiles con acompañamiento, para que haya la corresponsabilidad del microemprendedor, la institución pública y la sociedad en general para comprar lo nuestro. Creemos que no son cosas que no se pueden hacer con una reglamentación, porque la legislación está con una reglamentación que sea efectiva y con un proceso de fiscalización para que lo que se reglamenta las instituciones públicas deban cumplirlo al pie de la letra. Ricardo, de manera global está explicado muy bien, porque manejas muy bien tú el tema de las cámaras y todo, no tienes problemas con explicar porque eres docente. En el tema del territorio, ¿qué puede ofrecer Ricardo Vera? Porque hacemos un análisis, ¿no? ¿Qué ofrecen los candidatos asambleístas? Si los candidatos asambleístas no pueden hacer alumbrados públicos, no pueden hacer calles, aunque algunos sí andan prometiendo esas cosas, ¿no? De lo que hemos podido percibir, somos el único candidato ya formal en este momento y actor político que ya tenemos una propuesta, que la estamos socializando, una propuesta con 6 ejes para construir el Santo Domingo humano. Sobre la base de lo que me planteaba Edwin, el primer eje tiene que ver con el eje equidad. ¿Qué es lo que vamos a proponer? Reformar el COTAC en lo que tiene que ver a la distribución de los recursos por parte del Ejecutivo y por parte de los diferentes niveles de gobierno. Los gobiernos autónomos descentralizados, a pretexto de que son eso, autónomos y descentralizados, tienen libre albedrío para en su territorio y de acuerdo a sus competencias hacer la obra pública que ellos crean conveniente. Le pongo un ejemplo, no vamos a hablar de otros temas, pero una prefectura dice, con un presupuesto de 15 millones hago una vía que cuesta 15 millones a un cantón y al otro cantón no le hago nada porque ocupé todo el presupuesto. Como alcalde digo voy a regenerar el sector norte de la ciudad, pero en el sector puede ser el plan de vivienda municipal, Cristo Vive, Luz del Día, todavía hay problemas de alcantarillado sanitario. ¿Qué proponemos con esta reforma al COTAC? Que se castigue y se premie a quien genera políticas públicas que vayan articulado con el Plan Nacional de Desarrollo y con los 17 Objetivos de Desarrollo Humano Sostenible. El primero, reducir la pobreza y las brechas de desigualdad. Vamos a premiar, esa va a ser la propuesta efectivamente consensuada con una bancada, consensuada con al menos el 5% de los legisladores para que los diferentes niveles de gobierno reciban más asignaciones del presupuesto general del Estado si generan políticas públicas de igualdad y a su vez reciban menos asignaciones del Estado si es que no generan esas políticas públicas, para que ahí recién se valore y se articule el plan de desarrollo y ordenamiento territorial con los planes regionales, los planes nacionales y los planes mundiales, porque el objetivo es uno solo, reducir la pobreza y reducir la brecha de desigualdad. Ese es el primero. ¿El segundo? El segundo tiene que ver con el eje ambiental. 1-1 asesinamos nuestros ríos, hablamos mucho de que hasta en nuestro himno a Santo Domingo, oh gloriosa ciudad que a la orilla del hermoso Tuachi floreces, pero quedó solo en el himno. Tuachi? Por un lado vemos la práctica minera indiscriminada, vivo muy cercano al Tuachi y veo todas las semanas que el Tuachi cambia de forma.
Es espectacular. Tengo una memoria fotográfica que oportunamente voy a compartir en las redes sociales. Un día está a la derecha, el otro día está en el centro, otro día está a la izquierda. Y no es por los procesos naturales de crecimiento del caudal, es porque hay maquinaria que lo está cambiando. Contaminamos el río Pobe, el Code, el Chila. Yo tengo una anécdota. Yo cuando era muy jovencito no le creía a mi papá que se bañaba en el Pobe. Pero le cuento una anécdota. Ahora mis hijos no me creen que yo me bañaba en Río Verde. Usted estaba mucho más joven, Edwin, que yo, pero hay gente que de pronto estamos en la edad de los cuarentones, que sí fuimos a saltar en la poza de Río Verde, ahí en la zona de la Virgen. Claro, claro. Era un balneario bastante conocido también. Muy conocido, pero ahora vaya a ver lo que pasa. El crecimiento de la ciudad y la falta de políticas públicas de saneamiento para el tratamiento de los desechos líquidos ha generado aquello, que los ríos se contaminen. Entonces la segunda propuesta va hacia allá. La otra tiene que ver con migrar la soberanía alimentaria, garantizar la soberanía alimentaria y mirar al agro. Creo que en los últimos 20 años uno de los sectores que lo han reconocido los gobernantes menos atendido ha sido efectivamente el agro. Esta zona es riquísima en el agro, pero falta el proceso de industrialización, falta el proceso de generación de las cadenas de valor. Industrializar y mirar al agro, pero con la potenciación del Ban Ecuador. El otro tiene que ver con la activación de la... Un ratito, quedémonos en el agro, porque ese tema yo siempre hago hincapié. Y hay que ver mucho más allá y las autoridades no lo ven, las autoridades actuales, esperemos que las próximas sí. Las personas que viven en el campo han tenido que emigrar a la ciudad, porque el campo no tiene las oportunidades que supuestamente, entre comillas, tiene en la ciudad. Y eso conlleva a que en la ciudad tú tengas que dar más servicios básicos a una mayor cantidad de población, se engrose el tema del desempleo. Si se apuntala bien el tema agrícola, yo creo que podríamos generar mucho empleo, ¿no?, en el sector agrícola, siempre y cuando se permita y realmente únicamente no se mire, sino que se apoye como se debería. Hay una de las incoherencias que utilizan muchos de los políticos candidatos a presidente principalmente, y la incoherencia ven el lado que dicen vamos a reducir el déficit fiscal, pero por otro lado dicen vamos a dar cientos de miles de empleos. Hay que recordar que en un esquema económico como el nuestro, el Estado pasa a ser en sus diferentes niveles, tanto gobiernos autónomos descentralizados como el de gobierno central, pasa a ser el principal empleador. Y la principal carga del gasto corriente tiene que ir relacionado con la nómina. En este momento el gobierno decía hemos reducido nuestro gasto en los últimos meses de 12.000 millones de dólares, que era lo típico, a 7.000 millones. Aplausos, pero no dicen que no les pagan pues todavía agosto y septiembre a los docentes, que no les pagan a los médicos. Entonces, indudablemente, ¿cómo no ha reducido la carga si falta pagar a estos funcionarios públicos importantísimos en las dos áreas que tiene que ver con la salud y la educación? Pero más allá de aquello, yo quiero contarle una anécdota. Mi papá tenía 60 hectáreas en la recinto San Andrés, que con 300 metros de frente a la vía Quevedo y colindaba con el río Baba. Pero esa falta de apoyo de Ban Ecuador le generó que pierda la finca, y le cuento la anécdota. Había un gran terrateniente que ya falleció, de apellido empezaba con la W y termina en ONG, no voy a decir el nombre, que tiene propiedades desde Buena Fe hasta aquí Santo Domingo, y se hizo compadre de mi papá, y le decía, señor Vera, bueno, nadie le presta plata, yo le presto. Pero mi papá, como no tenía esa capacidad de generar un proyecto sostenible, no le podía terminar de pagando el capital porque no había un acompañamiento. Y decía, bueno, deme estas 10 hectaritas como forma de pago, le daba. Ya quedaba con 50. Luego le prestaba un dinero más y para reducirle la historia, perdió toda la finca porque no hubo un proceso. Primero, de generar un capital de trabajo con tiempos de gracia, un proyecto de un acompañamiento que involucre un estudio de mercado, que involucre la parte técnica, sino que mi papá hacía lo que creía y efectivamente, y los chicos de aquella época queríamos ese proceso de emigrar a la ciudad, no le dimos ese acompañamiento que iba a darle a la familia y terminó una familia que podía ser sustentable, una familia que podría generar. Imagínense, ahora se habla de proyectos de 2 hectáreas. Mi papá tenía 60 hectáreas con 300 metros de frente a la vía Quevedo, que es aquí a 10 minutos. Pero la falta de acompañamiento del gobierno, la falta de interés en estos procesos generó que alguien que pudo ser muy productivo venga a la ciudad a ponerse una tiendita, a ver la posibilidad de un taxi. Hacia allá queremos atacar, que se quede y se genere riqueza
desde allá, y nuestros procesos que generan gran cantidad de cinturones de pobreza, de cinturones de subempleo, sino que allá está la riqueza, pero dándole las herramientas para que Ban Ecuador y a proyectos más grandes como la Corporación Financiera Nacional, el Banco del Pacífico, generen acompañamiento y, por otro lado, los mercados, la innovación y la tecnología, para que el Estado sea quien te dé esas herramientas para que tú puedas producir y generar riqueza en tu territorio. Vamos al tercer punto. ¿Cuál es el cuarto, el quinto y el sexto para ir avanzando? El cuarto, activar la economía, ya lo habíamos hablado, fundamentado en la pequeña y mediana empresa. Vamos a impulsar la construcción y el diseño de una zona especial de desarrollo económico que sí se lo puede hacer, porque vamos a intentar desde la Asamblea, vamos a intentar marcar la agenda con los otros compañeros asambleístas para que entremos en la agenda legislativa y volvamos a tener ese espacio. No sé si lo tuvimos, pero ser importantes en el contexto geopolítico. Y no podemos decir que 4 asambleístas no pueden hacer nada, hacerlo. Hay provincias mucho más pequeñas y a veces un solo asambleísta. Conozco un asambleísta de Cañar, conozco un asambleísta de Loja, conozco un asambleísta de Pastaza, conozco un asambleísta del Carchi, que presentan sus proyectos y están en el radar del Ejecutivo, que presentan sus proyectos y están en la agenda legislativa 1. Acá somos 4, o serán 4, pero como cada uno tiene sus intereses que no van en función de la agenda de Santo Domingo, ni siquiera se tratan esos temas. Yo creo que si los 4 asambleístas de Santo Domingo proponemos esa propuesta, se la va a tratar reformando el Código de la Producción, reformando las políticas públicas, porque hay que recordar que tenemos un acuerdo con la Unión Europea, donde tenemos un déficit, pero nos han vendido la idea que solo los BMW van a venir a $20,000, pero no nos dicen que vamos a tener que comprarle leche a Europa. Vamos a intentar sostener esos proyectos. El quinto tiene que ver con los procesos de transparencia, que ya lo habíamos hablado, una reglamentación más fuerte a los procesos de contratación pública, controlar y fiscalizar mucho lo que tiene que ver las contrataciones en emergencia. Imagínense, le decía que no es problema de plata. Si no hubiera sido por la pandemia, no hubiéramos sabido nunca que una KN95 podíamos comprarla hasta $1. Si nos la vendían a $50, así ha de ser. No lo sabíamos. Y el último eje tiene que ver con la educación. Santo Domingo necesita la universidad, vamos a pelearla, pero en el cortísimo plazo debemos de potenciar lo que tenemos. Y aquí vamos a aterrizar en algo, Edwin. No tener universidad nos genera 3 problemas. El primero, la desagregación familiar. Que tu hijo jovencito, que todavía muchas veces no tiene esa libertad o no puede sustentarse solo, tenga que irse a Riobamba, a Guayaquil, a Quito. Segundo, el problema económico. El primero, la desagregación familiar. El segundo, económico. Porque a pesar de que sea una universidad gratuita, tienes que darle para que coma, pues la manutención no cubre. Tienes que pagarle el arriendo, por más que sea un cuartito de $40. Muchas veces esos chicos vienen desnutridos porque comen una vez o no comen. Imagínate ese proceso. Y el tercero, que esos chicos no se integran a la población económicamente activa. En este momento necesitamos trabajar, necesitamos que los chicos de 17 años ya vayan. No es prematuro que un chico de 16 años trabaje, que haya las condiciones de la flexibilidad laboral para que se pueda trabajar por horas. Y eso no es como lo dicen por ahí, que es pulverizar los derechos del trabajador, no, más bien es al revés. Hablamos del proyecto de fundamentación de la economía basada en la pequeña empresa y en la empresa familiar. Vamos a generar y proponer una ley para que las empresas privadas de primer nivel, dígase la San Francisco, Universidad de las Américas, Espíritu Santo, den 20 veces más becas a través de la virtualidad. Entonces no va a ser descabellado que un chico de la Cristo Vive, que un chico de la Juan Eulogio, que un chico de la Che Guevara, que un chico de la Rosita de Sharon pueda estudiar en la San Francisco a través de la virtualidad. Amigos, Edwin, ya demostramos que la virtualidad funciona. Y ese chico también puede trabajar con su familia con el préstamo que le dio Ban Ecuador a través de un Ban Ecuador eficiente. 3 beneficios. No hubo desagregación familiar. El chico trabaja, está con su familia, tiene sus ingresos y contribuye a la economía a través de una empresa familiar. Es importante utilizar el tema tecnológico y la pandemia nos mostró. Podríamos haber dicho, no estamos preparados, pero a la fuerza nos tocó ir asimilando los cambios que se fueron dando en el tema educativo, en el tema empresarial y en todos los ámbitos que se pudo ejecutar. Ricardo, bastante interesante. Bueno, tú manejas los temas bastante bien por tu formación académica. ¿Cómo hacer para que los próximos asambleístas, pueden ser uno de cada movimiento o pueden repetirse,
no queden o no pasen a la historia como los que ya han venido anteriormente. ¿Qué deben hacer? ¿Cómo trabajar de manera conjunta? Lo que tú decías, pero tan difícil, ¿no? Por este celo político, por intereses personales, porque se piensa que se va a la asamblea a obtener poder para poder ahí poner a los amigos, a los panas. ¿Cómo trabajar? ¿Cómo cambiar ese chip? Porque la ciudadanía quiere un nuevo cambio, nuevas personas, nuevos rostros, nuevas ideas. ¿Cómo aterrizar que los asambleístas puedan trabajar por la provincia? Bueno, yo creo que el electorado de Santo Domingo de los Áchilas, de Santo Domingo de la Concordia, no va a desaprovechar esta oportunidad de seleccionar en las urnas 4 personas que pueden ser muy posiblemente nuevas, 4 personas que tengan una idea clara. Por eso le mencionaba a mi querido Edwin, esto tiene que ver, que haya propuesta. La propuesta la podemos discutir, pero en este momento ya tiene que haber propuestas, porque ya se presentó en el momento de inscripción de la candidatura, habría que ver qué presentaron. La estamos socializando, un Santo Domingo humano. Invito al resto de candidatos que se integren en esta propuesta. Vamos a construir un Santo Domingo humano, la podemos mejorar, la podemos dinamizar, pero sobre todo aquí tiene que haber los valores personas. Primero, el valor de la responsabilidad. Segundo, el valor del trabajo. Y tercero, la empatía y la sensibilidad a los problemas de Santo Domingo. Creo que si Santo Domingo decide por ese lado, vamos a tener 4 asambleístas que no van a tener ningún problema en generar una agenda común, porque los problemas de Santo Domingo están ahí. No hay universidad, no hay ordenamiento territorial, no hay una matriz productiva, no hay oportunidades, y creo que se podría trabajar en una agenda, porque solo así, ahí sí quiero decirle a la ciudadanía que debe ver bien las propuestas. No le crea el que le dice que voy a reformar yo solito esto, porque es un proceso complejo. Hay que generar agenda legislativa y una propuesta de ley deben de presentarlas o una bancada o al menos el 5% de los 137 asambleístas. Nosotros en este momento ya estamos conversando, no estamos esperando recién el día de la posesión de los asambleístas para rascarme la cabeza y decir, ¿qué voy a hacer? En procesos de fiscalización ya estamos conversando con candidatos a asambleístas de Los Ríos, de cualquier tienda política, primero con los de la Unidad Honestidad y luego con la Alianza Honestidad y luego con los candidatos que tienen opciones de los otros para fiscalizar la vía Santo Domingo Quevedo, porque imagínense, empieza en Buena Fe, pero ya nos ponen el peaje acá en el kilómetro 15. Esas son las cosas que hay que devolverle, primero la legitimidad y la importancia geopolítica a Santo Domingo. Ricardo, ha pasado volando el tiempo. Como digo, creo que va a haber una segunda ronda con los candidatos ya cuando estén en el tema de campaña, porque realmente es bastante corto. Mi pregunta de siempre, ¿usted es político o politiquero? Intento ser político. Soy una persona que siempre ha actuado de manera responsable. Soy una persona que trato de inculcarle a mis hijos eso, la responsabilidad. Siempre he trabajado. El trabajo está aquí. Me pueden decir muchas cosas menos vago, me pueden decir muchas cosas menos irresponsable y sobre todo sensible a la realidad de Santo Domingo, porque Ricardo Vera es un hombre que vino de una situación socioeconómica bastante baja, que tuvo que trabajar para estudiar la secundaria, que tuvo que estudiar en la noche, que mientras trabajaba, si se le pasaba 5 minutos, él iba a la ruta 23, que muchas veces salía del colegio y no alcanzaba a coger el carro, tenía que coger cualquier carro que iba a Quevedo, muchas veces te dejaba 1 kilómetro más allá de la casa, que tenía que estar con 17 años, 16 años hasta las 2 de la mañana en un proceso de hacer los deberes y a las 5 de la mañana ordeñar el ganado, que no sabía cuando tienes vacas, no sabes pues que el negocio lechero no se sabe que es 1 de enero, 31 de diciembre, 25 de diciembre, que ha trabajado toda mi vida, pero sobre todo un santodomingueño que oportunidad que se le presente afuera no va a ir, porque yo nací aquí, vivo aquí y quiero morir en Santo Domingo. Por eso asumo esa responsabilidad ineludible de servir a Santo Domingo desde el servicio público para intentar plasmar este deseo de construir un Santo Domingo humano. Parece que se me adelantó un poco, pero ahí igual, hay 30 segundos, ahí le están viendo los amigos de Santo Domingo, de la Concordia, de toda la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. ¿Qué le puede decir a ellos para convencerlos que le den la oportunidad a la 1751 a obtener la presidencia y a obtener el mayor número de asambleístas, y en este caso usted que va encabezando acá en Santo Domingo? Ricardo Vera, al igual que César Montúfar, Fernando Villavicencio, Julio Villacreces, somos igual que usted. Gente sencilla, gente trabajadora, gente honesta, pero sobre todo gente sensible, gente que quiere a través del servicio público trabajar para construir un Santo Domingo,
la concordia, un Santo Domingo de los Áchilas, una región y un Ecuador humano para vivir, un Ecuador de oportunidades, un Santo Domingo y una concordia de oportunidades, donde no esté en nuestro radar irnos, sino vivir aquí, morir aquí, pero vivir de manera digna y humana. Muchas gracias, Ricardo. Te conozco desde hace tiempo, eres un buen profesional. Esperemos que la ciudadanía te brinde la confianza y si en caso te brinda la confianza no les defraudes a los ciudadanos que aspiran tanto de las autoridades y muchos le han quedado debiendo. Este programa es así, un poco relajado, hablamos de política, hablamos de la familia, ese es el formato y quiero agradecer como siempre a mi amigo Darío Canyat de Casa Bambú. Estamos aquí en el Cerro Bombolí, la mejor vista de Santo Domingo es desde aquí, desde Casa Bambú. Quiero agradecer también a los amigos de Santo Domingo Comunica que nos retransmiten también en sus plataformas digitales y también a mis amigos de Radio Max, ahí nos escucha todos los viernes al mediodía. Éxitos y bendiciones, nos vemos en un próximo programa.